Diputado Pinedo. Señor presidente, si el Poder Ejecutivo y el bloque justicialista hubieran tenido una concepción más abierta del proceso democrático de gestión de las leyes, seguramente podríamos haber tenido despachos distintos de los que tuvimos. Pero es en el recinto, en el día de hoy, que nos notificamos todos los diputados de la oposición, que representamos a casi la mitad de la Argentina, que el presidente de la Comisión de Energía iba a aceptar modificaciones a propuesta del bloque justicialista. Si hubiera aceptado modificaciones a propuesta de la totalidad de los bloques, muchas de las cuales son semejantes a las que propone el bloque justicialista ahora, las cosas serían distintas. Este proyecto mereció un dictamen de minoría que propicia su rechazo por parte del bloque de Compromiso para el Cambio y del Interbloque de Desarrollo Federal, porque nosotros estábamos en contra de crear un organismo para hacer contrataciones directas sin ningún tipo de control público de la actividad de los funcionarios públicos. Porque nosotros estábamos en contra, y en eso sí seguimos estando en contra, de que se prive a las provincias de su patrimonio, y porque nosotros estábamos en contra de que se incurriera en prácticas anticompetitivas en contra de lo previsto por el artículo 42 de la Constitución Nacional, mediante la asociación de una empresa estatal con empresas privadas que iban a competir en condiciones de desigualdad con otras empresas privadas en el mercado, por permitirse la integración vertical y horizontal de los mercados energéticos, de la prestación de servicios en mercados energéticos, a diferencia de lo que sucede con los demás competidores. Sin embargo, ahora se proponen algunas modificaciones que sin ninguna duda tampoco son suficientes, pero a lo mejor podríamos haber mejorado en una discusión más franca y abierta. Esta discusión ha sido tan poco franca y abierta que considero que es un agravio al Congreso de la Nación la actitud del Poder Ejecutivo de no informar al Congreso Nacional acerca de cuál va a ser el estatuto de una sociedad que propone crear o siquiera cuál va a ser su capital social. El dictamen de mayoría insiste, señor presidente, en el tema de la constitución de la sociedad como si fuera una sociedad del derecho privado. La ley de sociedades establece cuál es el régimen aplicable a este tipo de sociedades, se llama con participación estatal mayoritaria, y el dictamen de mayoría insiste en que lo que es, no es. Y sigue allí instalado lo del capítulo 5 de la Ley de Sociedades como marco regulatorio de esta sociedad que estamos creando. Les voy a demostrar al bloque de la mayoría que si aplicamos el capítulo 5, la sección quinta del capítulo 2, como dice el artículo 1 del proyecto en tratamiento, ENARSA no va a poder funcionar. Si aplicamos lo que dice el dictamen de mayoría sobre la sección quinta del capítulo 2, ENARSA no va a poder funcionar. ¿Qué dice la sección quinta del capítulo 2, señor presidente? Artículo 264 de la Ley de Sociedades, inciso 4, dice: no pueden ser directores los funcionarios de la administración pública cuyo desempeño se relacione con el objeto de la sociedad
hasta 2 años del cese de sus funciones. O sea que el Estado Nacional no va a poder designar directores en ENARSA. Tan es así esto, señor presidente, que hay otro artículo, el 310 de la Ley de Sociedades, que dice que a las sociedades estatales con participación estatal mayoritaria, a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, no se le aplica la norma del artículo 64, porque va de suyo que los directores de las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria son funcionarios públicos. Lo mismo pasa, señor presidente, con el artículo 272, que dice que cuando un director tuviera un interés contrario al de la sociedad, deberá abstenerse en intervenir en la deliberación. Los directores que representan al Estado tienen el deber de defender los intereses del Estado, que no necesariamente son los mismos de la sociedad, porque la sociedad tiene participación privada dentro de sus accionistas. Entonces, los directores que designe el Poder Ejecutivo no van a poder participar en las deliberaciones del directorio. Lo mismo pasa con los miembros del Consejo de Vigilancia, de acuerdo con el artículo 280 de la Ley de Sociedades de la misma sección quinta. De modo tal, señor presidente, que este disparate de decir que una cosa no es lo que es, tiene consecuencias que, en definitiva, si se aplican, va a implicar que la sociedad no va a poder tener directores, no va a poder tener consejo de vigilancia, y si tiene directores no van a poder deliberar, salvo que se viole la ley, cosa que, si se vota el dictamen de mayoría, estaríamos impulsando. De modo tal que no basta con cambiar el artículo 6º en materia de control externo e interno, de lo que nos felicitamos y apoyamos calurosamente, para que este dictamen de mayoría tenga andamiaje. El otro tema es el de la integración de los servicios. Lo que quieren las leyes de electricidad y de gas es que quien transporta, que es titular de un servicio público, monopólico naturalmente, no puede competir en los otros extremos del mercado, ya sea en la generación o en la producción de gas o en la distribución. En este caso, el funcionario que nos explicó cuál iba a ser la actividad de ENARSA nos dijo que esto no iba a suceder, que ENARSA va a cumplir con los marcos regulatorios de las leyes de electricidad y de gas, y entonces en particular vamos a pedir que sencillamente al final del artículo 1, en el dictamen de la mayoría, se incorpore una frase que diga que se va a cumplir con los marcos regulatorios de los servicios públicos específicos. Tenemos otra diferencia central, señor presidente, el artículo 2, que es el que pretende privar a las provincias litoraleñas del mar territorial y de los recursos que están bajo su subsuelo, lo que está prohibido por el artículo 124 de la Constitución Nacional, que con la reforma del 94 ha establecido que esos recursos pertenecen a las provincias. Si tenemos dudas sobre la soberanía territorial de las provincias, me gustaría que esto lo oigan los diputados de la capital federal, los diputados de la provincia de Buenos Aires y los diputados de las provincias patagónicas. Joaquín B. González, respecto a la soberanía territorial de las provincias, decía que las provincias tuvieron siempre la posesión de su territorio, que se convirtió en una propiedad de los estados constituidos en ellas. Y dice Joaquín B. González que esto es lo que prevén los artículos 3, 13 y 75, inciso 15 de la Constitución Nacional. Los artículos 3 y 13 de la Constitución Nacional son explícitos en cuanto a que no se le puede privar a ninguna provincia de su territorio, ni siquiera para constituir la capital de la República, y que cuando se pretenda modificar los límites provinciales o de la capital federal, se requiere la aprobación de la legislatura de la provincia afectada. Y en este proyecto de ley, no ya para constituir la capital federal de la República, que alguna importancia institucional tiene, sino para privar a las provincias de su propiedad, se sugiere
que el Estado Nacional va a mantener la apropiación indebida de los recursos de las provincias y se los va a dar en exploración y explotación exclusiva a una sociedad estatal que en una parte minoritaria puede participar en otras sociedades con empresas privadas que pueden ser mayoritarias y que van a explorar y explotar este mar territorial. En este sentido, señor presidente, debo decir que la Ley de Federalización de Hidrocarburos del año 92 ha dicho lo mismo. Ha dicho que hasta las 12 millas marinas pertenecen a la jurisdicción provincial y que más allá, hasta las 200 millas, pertenece a la jurisdicción nacional. Y esto viene, señor presidente, de un antecedente, que es un bando que se llamó la Ley 18.502, dictado por el general Onganía, que primero le usurpó el poder a la nación y a todas las provincias y después le quitó el patrimonio a las provincias por medio de este bando. Esta ley de Onganía fue derogada por la Ley Federal de Pesca y es el antecedente de la Ley de Federalización de Hidrocarburos que, por supuesto, en proyecto separado estamos pidiendo que se derogue. La Constitución Nacional, señor presidente, establece que la nación solamente tiene los poderes que le delegan las provincias. Las provincias de la Patagonia, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires no le han delegado su propiedad territorial. De modo tal, señor presidente, que a estar a la Constitución Nacional, el artículo 2 del dictamen de mayoría sería inconstitucional y si lo aprobamos nosotros, estoy seguro que el día de mañana las provincias harán nuevamente juicios contra la nación y nuevamente los ganarán y nuevamente se les tendrán que reconocer regalías como ha sucedido en el pasado. ¿Qué pasará con la plata de las regalías? Después es un problema de cada provincia. Siendo estos, señor presidente, las objeciones principales que nosotros tenemos a este despacho, queremos mencionar también un par de cosas menores que le hemos pedido al oficialismo que incorpore, pero sin éxito. La primera es en el artículo 5, que habla de los directores que no pertenecen al Estado Nacional, que no son suficientes para cumplir con las normas de oferta pública, y esta sociedad, si va a hacer oferta pública, debería tener otro director que no sea del Estado Nacional, y eso implicaría un aumento, por ejemplo, del un director de las provincias, con lo cual se cumpliría con este principio. Otra observación menor es que le pedimos que modifique el artículo 4, porque nos parece que no se puede decir que esta sociedad del Estado asociada con particulares va a controlar los abusos de posición dominante, cuando el abuso de posición dominante es un delito. Entonces no se puede decir que el Estado va a competir contra los delincuentes, hay que decir que el Estado va a reprimir a los delincuentes, señor presidente. Hay que modificar el artículo 4. En esto no se perjudicaría en nada el proyecto del Poder Ejecutivo. Para terminar, también creemos que hay que modificar el artículo 8. El funcionario que explicó aquí que ENARSA era el ente adecuado para construir una base de datos energéticos, dijo que no tenía inconveniente en que una vez construido eso fuera manejado por la Secretaría de Energía. Y entonces nosotros pedimos que se deje constancia de lo mismo en el texto de la ley. Por ahora nada más, señor presidente.